Muy buenos días, estamos en 30 minutos en la televisión canaria. Gracias por acompañarnos un día más. Estamos en compañía de Youssou N'Dour, ministro de Cultura y Turismo de Senegal, y del cónsul de Senegal en Tenerife, Bernard Lonis. Los dos están en nuestro estudio porque hay una visita oficial del ministro que ha estado con el presidente canario, con las autoridades, en el día de ayer, y hay muchos proyectos para Senegal y para Canarias. Muy buenas a ambos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias también, Bernard. Youssou N'Dour es una autoridad cultural en África, se le considera una de las personas más influyentes del continente, es un cantante de fama internacional, uno de las grandes voces de África, que está en la actualidad hace escasamente 2 meses realizando una vida política como ministro en el nuevo gobierno que acaba de salir de las últimas elecciones. Me gustaría, Bernard, que preguntáramos a Youssou por los contactos que ha mantenido en Canarias. Una delegación de Senegal ha estado aquí trabajando para unir lazos para la cultura y el turismo. ¿Y qué frutos se lleva de este viaje? Une délégation est venue au Sénégal et vous avez rencontré des personnes. Quels sont les fruits qui ressortent donc de ce voyage? D'abord, je tiens à remercier les autorités des îles Canaries. Primero quiero agradecer a las autoridades de las Islas Canarias. Le président des îles Canaries. Presidente don Paulino Rivero. Le président de Tenerife. Presidente del Cabildo, don Ricardo Melchior. Le vice-président et le maire de Tenerife. El vicepresidente, el alcalde de Santa Cruz, y el presidente del Parlamento. Et donc je tiens à les remercier. Je crois que d'abord cette visite officielle est dans le cadre de renforcement ou de la confirmation de tout ce qui a été fait aussi. Esta visita viene primero para reforzar lo que ya existe, que son las relaciones entre Senegal y Canarias, que ya existen preliminariamente, ¿no? Même si nous sommes en train de modifier un tout petit peu ou d'améliorer, je pense que quand même les bases ont été jetées depuis un moment. Las bases de esta relación ya estaban desde hace tiempo y ahora se está planteando de reforzar toda la cooperación. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Et nous avons parlé de la chose la plus importante, imminente, c'est la visite du président des îles Canaries au Sénégal, que je lui ai formulé l'invitation. Muchos temas han sido abordados y uno que para él es muy importante es la invitación que él mismo hizo al señor don Paulino Rivero para venir a Senegal. Pour rencontrer son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. En un encuentro con el presidente de la República de Senegal, su excelencia Macky Sall. Et tous les autres projets qui ont toujours existé sur le renforcement des institutions, que ce soit sur la promotion des entreprises d'ici vers là-bas et des entreprises de là-bas vers ici, toutes les connexions ont été revisitées et aujourd'hui je crois qu'on a mis sur orbite pour vraiment commencer un programme qui va pas seulement être des annonces, mais quelque chose de concret. De todos los acuerdos que ya existían con las empresas canarias y las empresas senegalesas, ya existían con relaciones, pero ahora se van a incluso poner en órbita, ¿se dice? En órbita, sí, sí. Una nueva relación con Senegal. Con Canarias, entre Senegal y Canarias, y con elementos ahora que quiere ver de manera muy concreta. Parce qu'il ne faut pas oublier, en Afrique, au Sénégal, nous avons des opportunités pour les gens aussi ici, pour investir. Et je crois qu'il ne faut pas prendre l'Afrique seulement comme là où habitent les gens habitent les arbres et autres. L'Afrique, tout est à faire. Il y a énormément de possibilités de faire des choses. Donc, je crois qu'il y a un intérêt aussi pour les gens de l'île. No hay que considerar África como un país solo con unos árboles y unos ciudadanos. También hay muchísimas oportunidades que hay que valorar y en ambos sentidos. Le quiero preguntar a nuestro invitado, repito que nuestros telespectadores conocen muy bien el nombre de Youssou N'Dour porque lo asocian, incluso actuó en Tenerife no hace mucho, hace un par de años, lo recuerdo bien.
es un hombre que pasea el nombre de África y de su país por el mundo entero. Para Senegal es también una oportunidad histórica tener un ministro de su talla internacional porque le ha dado y le da mucha repercusión a Senegal. Y yo quisiera saber si él ha decidido, Youssou N'Dour, poner su prestigio como cantante al servicio de una nueva etapa en su país y aparcar su carrera para dedicarse a la política. No sé si hasta cuándo o si la quiere de alguna manera combinar con la vida artística. En tant que chanteur, en tant qu'artiste international, vous avez déjà eu beaucoup de succès et vous êtes en train de mettre une parenthèse dans votre carrière. Comment est-ce que vous comptez utiliser votre réputation, votre nom pour développer des choses? Oui, je crois que je mets en stand-by, mais je reste toujours passionné par mon travail. Et donc aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est de m'occuper de mon pays derrière le président de la République. Et oui, chaque fois que je pourrais utiliser mon nom, même ma voix, pour attirer les gens, pour mieux vendre le Sénégal, pour mieux présenter le Sénégal, pour rendre le Sénégal fier, je n'hésiterai pas. Efectivamente ha puesto su carrera en stand-by momentáneamente para intentar llevar este cargo importante que le toca ahora para desarrollar su país detrás del presidente Macky Sall. Pero si él puede utilizar su nombre, incluso su voz, en cualquier ocasión para intentar traer a más turistas a Senegal, no va a hesitar ni un segundo y lo hará. Estamos viendo incluso imágenes de Youssou N'Dour en el escenario, en plena actuación, en fin, desplegando. Es un hombre que ha acompañado a gente importantísima, Bruce Springsteen, Sting, que ha hecho y que hace galas y giras importantes y que es un gran compositor. Y en su país además posee estudios de grabación, es un hombre que también se metió en el mundo de los medios de comunicación, creó una televisión, una radio. Ya digo, para Senegal es una oportunidad histórica y para África es una de las voces más significativas. Hay una paradoja, Bernard Lonis, que nuestro invitado, el ministro, conoce muy bien porque incluso se lo plantea hace unos años. Los jóvenes de Senegal venían en cayucos y se jugaban la vida hasta el otro día. Venían a Canarias buscando un horizonte en Europa. Ahora Europa está en crisis, España está en crisis. El cayuco lo vamos a coger nosotros para ir a Senegal, poco menos. Il y a un paradoxe, c'est qu'il fut un temps où, à l'époque où tout allait bien en Espagne, en Europe, les Sénégalais venaient, les Africains montaient dans les pirogues et risquaient leur vie pour venir jusqu'ici. Et maintenant, il dit que ce serait peut-être maintenant le moment pour que ce soit les Espagnols qui prennent les pirogues dans l'autre sens pour aller en Afrique. Oui, bon, c'est une situation quand même mondiale assez difficile. La situation est difficile à niveau mondial. Avec la crise, et surtout nous avons suivi dernièrement avec l'Espagne. Mais nous pensons que, loin de dire aux gens de descendre en Afrique comme ça, mais nous pensons que la crise, elle est financière, elle est économique. Et en Afrique, il y a beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, j'invite les investisseurs à venir en Afrique aussi pour essayer de continuer leur travail parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas et il y a quand même des opportunités pour eux. Él no invita a los... No es una buena solución para los de subirse en un cayuco para ir incluso hacia África, pero hay muchas oportunidades en África y propone más que los empresarios que están pasando momentos complicados, momentos difíciles, sepan que en el país vecino al lado hay muchísimas oportunidades en muchos sectores en el cual pueden desarrollar su empresa. Sí, sí, incluso le he oído mencionar en este viaje, Senegal se está construyendo, la construcción, las infraestructuras, en fin, en sectores que están creciendo. Solo una reflexión más sobre el fenómeno de la inmigración. Entonces él reflexionó en voz alta aquí diciendo a los jóvenes, no viajen, no se jueguen la vida. Se ahogaron muchos jóvenes, fue un drama. ¿Cómo están los jóvenes en Senegal ahora? ¿Están encontrando oportunidades en su país? À l'époque, vous êtes impliqué beaucoup pour que les Sénégalais ne partent pas dans les pirogues. Comment vivent maintenant aujourd'hui les Sénégalais, les jeunes Sénégalais au Sénégal? Est-ce qu'ils trouvent des opportunités, est-ce qu'ils trouvent du travail? Bon, c'est toujours la grande question. Je veux dire, les jeunes à un moment ont senti vraiment, ont eu de désespoir et ont senti que de l'autre côté c'était l'Eldorado.
Maintenant, tout le monde se rend compte que ce n'est pas ici, ce n'est pas l'Eldorado. Et donc, beaucoup sont découragés, tant mieux, je dis. Et beaucoup sont en train d'attendre et d'espérer. Et je crois que le changement de gouvernement à la tête du pays, nous avons maintenant le président Macky Sall. Et je crois que à partir de ça, il y a un espoir. Parce que les difficultés sont énormes. Mais l'espoir qu'a suscité l'arrivée du président Macky Sall sont aussi, c'est un espoir assez important qui laisse des jeunes à espérer. Okay. El cambio político que tuvo Senegal últimamente con la llegada del presidente Macky Sall es una esperanza muy grande en Senegal, una esperanza muy grande, incluso más grande que la crisis que están, la situación de crisis que están enfrentando, por lo que realmente tiene mucha esperanza en el futuro, mucha esperanza en el futuro, y los jóvenes, los que venían aquí a Canarias, veían a Canarias como en El Dorado, y no lo es, tampoco lo es en Senegal, pero ahora tienen mucha esperanza en su propio país. Se quedan allí a crear de alguna manera los cimientos del nuevo Senegal, que sale de las elecciones de marzo pasado. Había gobernado en los últimos 2 mandatos Abdoulaye Wade, y el tercer mandato, en fin, no fue reelegido. Entra un nuevo gobierno, entra un nuevo presidente, entra nuestro invitado de ministro. Dice que para Senegal hay, digamos, para los canarios hay oportunidades en Senegal, para los empresarios canarios. ¿En qué sectores? Porque él es ministro de Turismo, de Cultura y Turismo, pero, en fin, quiere atraer turismo para su país. ¿En qué le puede ayudar Canarias? ¿En qué pueden cooperar senegaleses y canarios en su ámbito, en el turismo, por ejemplo? Quels sont les secteurs dans lesquels les Canariens peuvent participer, peuvent développer l'économie donc au Sénégal, et en parlant plus particulièrement après du secteur du tourisme, en quoi est-ce que les Canaries peuvent collaborer avec le Sénégal? Mais d'abord, c'est au niveau des transports. Je crois qu'il y a énormément de choses à faire au niveau des transports. Nous sommes à 2 heures de Dakar, c'est la porte de l'Afrique. Le cœur peut-être est Europe, mais bon, géographiquement, les Canaries sont en Afrique, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est la construction d'infrastructures, comme des hôtels, comme des villages, comme des villes. Je pense que ce sont des opportunités là qu'on peut citer. En primer lugar, es el sector de infraestructuras. Infraestructura que te comentábamos, sí. Infraestructuras en el cual sí hay muchas posibilidades de colaboración, con edificar que serán carreteras, autopistas, pero hoteles, también infraestructuras hoteleras, es una posibilidad. Al mismo tiempo, la conexión aérea. Las conexiones, que también es un tema importante, que es la posibilidad de... No hay que olvidar que Senegal está a 2 horas de Canarias, pero para venir, por ejemplo, el ministro de Senegal ha pasado 21 horas en un avión. 21 claro, horas. Tiene que hacer una serie de escalas. Para llegar aquí. No hay vuelos directos con Senegal-Canarias, ¿no? No hay vuelos directos. ¿Algún proyecto sobre eso, sobre crear líneas directas? Muchos proyectos. Hay proyectos. Es verdad que además también Senegal está muy cerca, no está tan lejos, no solo por aire, sino también lo hemos visto por las propias relaciones que hay en la actualidad. La jatrofa, que es una planta que se cultiva en Fuerteventura, ya se está utilizando en Senegal por convenios para producir biocombustible en Senegal. Il existe la plante, la trofa, qui est une plante qui se cultive à Fuerteventura, que le Cabildo de Tenerife a développé des laboratoires actuellement au Sénégal pour le biocombustible, biocarburante, du biocombustible, du biodiesel. Hay una cosa que le quería plantear a Youssou N'Dour en el tema de la cultura. Ha sido Senegal, digamos que muy inteligente al unir cultura y turismo. Me gustaría que explicara por qué. Porque la cultura puede servir para atraer turistas, porque el turismo y la cultura están muy unidos en su país. Es una cosa curiosa porque en España no se han unido esos 2 ministerios. Muchos pensamos que es bastante adecuado. ¿Cuál es su visión? Il y a peu de pays, surtout en Espagne. En Espagne, par exemple, le ministère du Tourisme, c'est un ministère, le ministère de la Culture, c'est un autre ministère. Et il trouve que les Sénégalais ont été très intelligents de mettre sous un même ministère le tourisme et la culture, et demande quelle est votre opinion et pourquoi, à votre avis, vous devez donc vous gérer le tourisme et la culture. Bon, je crois que le tourisme, c'est un facteur de développement.
c'est un facteur de développement qui génère des recettes qui ont un prix-value. Ça, c'est une chose. Ça, c'est très important. Nous, on n'a pas autre chose à part, bon, qu'on dit le soleil, toutes les conditions climatiques et tout. Ce que nous avons de plus cher, c'est la culture. Et c'est la culture même qui est le contenu qui va vendre la destination. Je veux dire qu'aujourd'hui, Sénégal, c'est un des pays culturellement les plus denses au niveau vraiment de ce qu'on présente, allant de la musique à l'art visuel, au musée, à la religion spirituelle, aux gens. Oui, je crois que c'est quelque chose qui peut aller ensemble parce que la culture vend le tourisme. Dice que el turismo es un factor de crecimiento importante para el país, pero aparte del clima, lo que quiere vender es la cultura, hablando de la cultura e incluso de la gente, de la capacidad de la gente que es muy acogedora en Senegal. Entonces, más el tema de la cultura, de la música, de los museos, de la pintura, y que la riqueza de la cultura senegalesa es muy rica. Por lo que él lo que intenta es presentar la cultura para vender al turista. Cuando Youssou N'Dour cobra tanta notoriedad en el mundo, no fue fruto de un, en fin, de un milagro, de alguna manera ha sido un ejemplo para los jóvenes de Senegal porque se hizo a sí mismo, comenzó en el teatro, siguió creyendo en sí mismo. ¿Recuerda sus inicios para convertirse en un hombre con repercusión mundial, si le costaba en un país como Senegal o si otros jóvenes como él podrían hacer lo mismo? dit que vous êtes un exemple pour le Sénégal, comme une personne qui s'est construite tout seul, qui a commencé de rien et qui est devenue une personne de renommée internationale. Est-ce que vous pensez qu'il y a des possibilités pour les autres enfants aujourd'hui de faire la même chose? Oui, d'autant plus que je viens de ce pays, j'ai rien de spécial plus que les autres. Je pense que nous venons du même terroir. Le Sénégal a toujours eu des ressources humaines au niveau culturel et au niveau même de la vie, d'une manière générale, des gens qui ont une dimension internationale. Donc je pense que mon succès aussi a donné beaucoup d'espoir à des jeunes qui ont dit « pourquoi pas moi, c'est possible aussi ». Dice que él no tiene nada más que los demás. Su éxito puede haber ayudado ya y seguirá ayudando a mucha gente, muchos jóvenes que también tendrán la misma oportunidad en el futuro. En el futuro. El fútbol sé que le gusta mucho, no sé si ha seguido la Liga Española en esta última etapa. ¿Y cómo le ha ido al jugador que tanto adoraba, que es Kaká, que no ha tenido mucha suerte en su última etapa en el Madrid? Vous adorez le football. Il demande est-ce que vous avez suivi la Ligue espagnole et comment vous avez vécu les derniers événements avec Kaká, le joueur que vous appréciez tant, qui apparemment... Oui, oui. Non, mais je suis comme tout le monde la Liga. J'étais très impressionné par la performance du Real de Madrid. Même si je ne suis pas supporter du Real, je préfère le Barça pour le jeu. Oui, pasa que Kaká se fue al Madrid, estaba en el Madrid. Kaká estaba en el Madrid. Il quitte Madrid. Je pense que, oui, je pense qu'on ne peut pas non plus garder une équipe avec des joueurs de la qualité de Kaká qui ne jouent pas. Ce n'est pas possible. Il faut quand même permettre aux joueurs de jouer. Je pense que ce n'est pas une question d'être accompagné par les autres, mais c'est aussi d'être performant. Je suis d'accord avec lui. Él primero dice que le gustó mucho ver el trabajo del Real Madrid, aunque su equipo es el Barça. Es el Barça, sí. Y entiende muy bien que alguien que está sentado en el banquillo tenga ganas de cambiar de equipo para ir jugando, porque está aquí para esto, no es para estar sentado, es para jugar. Claro, Kaká no ha tenido muchas oportunidades en el Madrid, es lógico, y a él le encantaba y le encanta Kaká. Hay una cosa que es verdad, que en África se ha puesto de moda África por muchas razones. Es desde luego la renovación que hay en Senegal, con gente como Youssou N'Dour en un ministerio,
y los jóvenes que en la primavera árabe nos dieron a entender que estaba cambiando algo en África. ¿Cómo interpreta él el fenómeno de la primavera árabe de los últimos meses? En África En África, en general. Comment vous interprétez le printemps arabe? Oh, je pense que la liberté, je crois qu'à un moment, ce qui apporte une liberté peut-être un peu chaude et toutes les choses comme ça, c'est le comportement de nos dirigeants qui sont là, par exemple, pendant 40 ans, 30 ans, 20 ans, des choses comme ça. Et après, ça amène des dérives et c'est ça qui a amené le printemps arabe. Mais ça demande aussi beaucoup de vigilance pour que ça ne déraille pas pour aller ailleurs. Lo que todo el mundo que buscan los jóvenes es la libertad, antes de todo la libertad, porque viviendo en un país en el cual los presidentes llevan 20, 30, 40 años en el poder, al final empiezan a ser país donde hay abusos, exageraciones y entonces por eso hemos pasado por la primavera árabe. Pero hay que ser muy preocupado para que los países que ahora han cambiado no vayan en otra vía que puede ser parecida. Et je crois que bon, depuis l'arrivée d'Obama aux États-Unis comme président de la République des États-Unis, tout le monde, ça devait être un message très fort pour tous les dirigeants et tous les combattants aussi pour avoir la liberté. De se dire que c'est possible pour qu'un changement arrive. Et je pense que ça a inspiré beaucoup de gens, ça a rendu beaucoup de gens forts pour faire des changements. También considera que la llegada de Barack Obama como presidente de Estados Unidos ha abierto mucha esperanza también en esos países que han empezado a pensar que las cosas sí podían cambiar, sí se puede, y entonces en esos países también pienso que ha dado mucha esperanza a los jóvenes. Un país como Senegal, aprovechando la figura internacional de Youssou N'Dour, ¿puede reclamarle a Obama más atención para África después de las promesas que hubo cuando llegó? Que todo el mundo esperaba que un presidente negro sería un presidente más próximo a África. Los problemas han sido luego otros. ¿Pueden hacer algo los senegaleses y Youssou en particular? Est-ce que les Sénégalais en général et Youssou N'Dour en particulier peuvent faire quelque chose pour que Barack Obama soit plus proche de l'Afrique et des Noirs? Oui, je crois que bon, d'abord il ne faut pas mélanger les choses. Je crois qu'il y a des Noirs aux États-Unis. Et parmi ces Noirs-là, quelqu'un s'est levé pour la première fois pour être président. Peut-être il y a eu, mais bon, lui il s'est levé et il est devenu président. Et il doit d'abord s'occuper de son pays. Même si nous sentons un lien historique, parental avec Obama parce qu'il vient de l'Afrique, je ne pense pas qu'il doit se détourner tout de suite de l'Amérique pour essayer de s'occuper. Il n'est pas le président des Africains, il est le président des États-Unis. Je suis tout à fait d'accord avec lui et je crois que même s'il ne fait rien directement aux Africains, les rapports ont changé parce que c'est lui qui a la tête. Primero hay muchos negroamericanos en Estados Unidos y un día Barack Obama ha luchado toda su vida y llegó al poder máximo y ha enseñado que sí, que era posible ser presidente de Estados Unidos, pero no hay que olvidar que Barack Obama es presidente de Estados Unidos y no de África, entonces tienen también sus problemas y él tiene que estar primero a atender a su población antes de atender a la población de África. Y África tendrá que ocuparse de sí misma, cuidarse de sí mismo. De sí misma, cuidarse de sí misma. Es verdad que Senegal es un ejemplo en África de país estable democráticamente, se independizó hace medio siglo aproximadamente, tuvo un primer presidente que además tuvo lazos con un canario, Leopoldo Sédar Senghor, el primer presidente de un gran poeta de Senegal. Y en las últimas elecciones nos preocupó un poco que hubo algunas revueltas juveniles, quizá porque estaban temiendo que el anterior presidente se perpetuara. Está de nuevo, digamos, normalizada la situación, está estabilizado, no hay riesgo de que Senegal, en fin, no sufra un golpe de Estado como tantos países de África. Il y a 50 ans que le Sénégal est indépendant, qu'il est démocratique. Il y a le président Léopold Sédar Senghor qui avait des liens avec les Canariens d'ailleurs. Mais la question c'est plutôt
Est-ce qu'avec les mouvements qu'il y a eu dernièrement aux dernières élections, est-ce qu'il n'y a pas de risque que le Sénégal vive encore ces moments-là et qu'il y ait un coup d'État? Non, le Sénégal a une tradition démocratique depuis, même avant Senghor. Vous savez, on a eu, avant même la colonisation, des traités, des directions à prendre, une façon de gouverner qui a toujours séparé les pouvoirs. Donc je ne crois pas à un instant qu'il y ait quelque chose comme ça. On n'y pense pas, ce n'est pas possible. Ce sont des choses qui sont hors de notre système, toujours, surtout si nous respectons le calendrier électoral, si nous respectons la démocratie. Ça, je ne crois pas. No creen un segundo que eso pueda ocurrir. Senegal, incluso antes de la independencia, ya tenía tratados, ya tenía acuerdos y tratados, y siempre ha sido un país democrático. Lo más importante es mantener las fechas de las elecciones, y siempre y cuando todo estará hecho como lo están haciendo, no creo ni un segundo que viviremos un golpe de Estado. El riesgo de los golpes. Para un país estable así como Senegal, en esta visita que ha hecho el ministro a Canarias y los trabajos que han realizado, ¿hay posibilidades para los empresarios canarios trasladarse a Senegal, hacer grandes proyectos allí, incluso generar empleo en Senegal? Est-ce qu'il y a des possibilités pour des entreprises d'ici de partir travailler au Sénégal et de monter leur entreprise et de créer des emplois? Oui, je crois qu'ils sont les bienvenus, mais quand même, il faut comprendre une chose, les Sénégalais aussi ne sont pas des gens qui sont endormis. Je crois que les entreprises qui veulent s'installer ou qui veulent travailler au Sénégal peuvent, en coordination avec des Sénégalais dans ce secteur-là, travailler la main dans la main pour vraiment faire marcher les choses. Donc j'invite vraiment les investisseurs à venir au Sénégal et les Sénégalais aussi à être ouverts pour accueillir les investisseurs, pour faire des jeunes venteurs, pour travailler. Parce que je crois qu'aujourd'hui le monde est tellement ouvert qu'il faut se donner la main pour travailler, et donc je pense que c'est une possibilité pour les investisseurs ici. Él piensa que, claro que hay estas oportunidades de trabajar y de trabajar en Senegal, pero no hay que olvidar que el senegalés también es un trabajador y el senegalés también tiene empresas. Entonces la mejor posibilidad sería de llegar a acuerdos entre empresas, que ambas empresas aporten algo, la empresa senegalesa y la empresa canaria, su experiencia por ejemplo, y así sí habrá mucho futuro para la colaboración. Colaboración de empresarios canarios y senegaleses. Estamos en la recta final de esta entrevista con Josué Ndour, ministro de Cultura y Turismo del Gobierno de Senegal. Es un cantante de fama internacional que lleva 2 meses al frente del Ministerio de Cultura y Turismo de su país después de las últimas elecciones en que el presidente Macky Sall, que será sin duda, en fin, tendremos mucho contacto en los próximos tiempos porque va a haber lazos estrechos entre Canarias y Senegal, está intentando que su país salga adelante después de un periodo en el que los jóvenes emigraban jugándose la vida a Canarias, y esto parece haber acabado y es la nueva etapa de Senegal. Por cierto que nuestro invitado, Bernard Loni, luchó contra el hambre en el Cuerno de África. Ahora está el problema del Sahel. ¿Cómo ve ese problema? Si, en fin, África tiene que hacer algún SOS mundial. Están llegando noticias muy escalofriantes del riesgo de muerte de niños de hambre en el Sahel. Comment vous vivez le problème de la faim dans le Sahel et les gens qui meurent de faim? Et est-ce que vous pensez qu'il faut que l'Afrique lance un SOS mondial? Oui, ben, il y a beaucoup de pays qui ont lancé un SOS mondial, dont le Sénégal récemment. Il y a qui ont tardé, qui attendaient des élections et tout, mais effectivement c'est une réalité. La faim s'installe dans des zones, des centaines de millions de personnes sont menacées, et je crois que nous avons, nous, au niveau du Sénégal, par le biais de son Excellence le président Macky Sall, lancé un appel, et je profite de l'occasion pour lancer cet appel pour que l'aide puisse arriver à aider ces populations qui sont vraiment menacées, très menacées par la faim, et c'est lié à des problèmes climatiques. Él está aprovechando estar aquí también para lanzar un SOS a más
para pensar en esos países que están luchando, que están sufriendo mucho. Hay millones de personas que van a estar perjudicados en el futuro, amenazados por el hambre. Muchos países ya lo han hecho y algunos países como Senegal también lo ha hecho últimamente. Solo hay unos países que no lo han hecho, es porque tenían problemas electorales en su país, pero ahora todo el mundo lo va a hacer. Hemos estado con Josué Ndour y con Bernal Onís, el ministro de Cultura y Turismo de Senegal, el cónsul de Senegal en Tenerife, nuestro invitado Josué Ndour. El Times Magazine una vez dijo que Josué Ndour era uno de las voces más influyentes de África. La suerte de Senegal es que ahora trabaja para Senegal, para el pueblo de Senegal, y ha estado con nosotros de visita, con el presidente del Gobierno Canario, con las autoridades. Seguramente habrá muchos proyectos en el futuro. Le queremos agradecer que haya estado con nosotros y que vuelva pronto, el ministro. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Y ustedes también. Sigan en compañía de la Televisión Canaria.